Y comparto entonces la clase 4 de proteínas. Habíamos avanzado un poquito más, pero vamos a retomar desde acá. Estábamos viendo que de acuerdo a la forma que adoptan, pueden clasificarse en globulares o fibrosas. Las globulares se pliegan sobre sí mismas y toman una forma casi esférica o de ovillo. En cambio, las fibrosas no se pliegan de esa forma y quedan alargadas. Son solubles las globulares, las fibrosas son insolubles. Y esto tiene que ver con su funcionamiento. Por ejemplo, la función de las globulares, la mayoría de ellas es metabólica, es decir, son enzimas y se unen a moléculas, o sea, también son muy dinámicas, se mueven. En cambio, las fibrosas son de rol estructural o estático. Y ahí estaban los ejemplos. Y aquí hay ejemplos de proteínas que son fibrosas o escleroproteínas. Y habíamos visto dentro de estos que la queratina del pelo estaba formada por hélices que se entrelazaban y a su vez volvían a entrelazarse hasta formar una protofibra, y varias de estas protofibras, perdón, se enlazan también para formar una macrofibra, y después ya se juntan varias de estas macrofibras y forman entonces, se forman varias microfibras y juntan y se hacen una macrofibra, que sería el pelo que uno conoce. Y estuvimos hablando de lo que son las proteínas fibrosas, que se forman primero, se pliegan como una hélice, pero ojo, no se pliegan sobre sí mismas. Las globulares pueden tener zonas con alfa hélice o con beta plegada, pero están plegadas sobre sí mismas formando esa esfera, ¿ya? Estas no, estas quedan rectas. Y también estuvimos conversando de qué es lo que pasa con el pelo liso y el pelo ondulado. La queratina tiene cisteína, que es un aminoácido que tiene azufre en su estructura. Y si este azufre permanece con hidrógeno, o sea, permanece como grupo sulfidrilo, no va a poder unirse con el otro azufre del frente y van a quedar espacios. Y esos espacios van generando el plegamiento del pelo ondulado. Mientras que si los dos azufres se van uniendo, la cadena queda recta, que sería el pelo liso. Otra proteína fibrosa o escleroproteína es el colágeno. El colágeno está en todas las matrices, o sea, en todo el tejido este que rellena. Y esta proteína tiene mucha prolina e hidroxiprolina. Estos dos aminoácidos, o sea, este es un aminoácido y este también es un aminoácido, este deriva de ese, ¿ya? Entonces uno generalmente considera solamente la prolina. Impide que tome formas de estructura alfa o beta. Entonces, lo que hace es tomar una forma de triple hélice. Y esto le da una resistencia increíble, ¿ya? Puede estirarse, o sea, no puede estirarse, pero sí puede resistir muchísimo, porque está triple la hélice. Esto se presenta en los tendones, en los cartílagos y en la matriz de los huesos. Otra proteína fibrosa es la elastina. En este caso, la elastina está en el tejido conjuntivo o tejido conectivo de todos los órganos que son elásticos. Por ejemplo, está formando parte de la piel, de los ligamentos, de los vasos sanguíneos. Perdón. Y en este caso, las redes de elastina
pueden alargarse o pueden doblarse cuando son sometidas a esfuerzo. Y esta gran elasticidad es debido a su estructura irregular, en la cual hay puentes cruzados, que serían estos que están aquí, estos puentes cruzados, que le permiten estirarse 150% antes de romperse, ¿ya? No tengo aquí un dibujito más claro, pero imagínense ustedes que tienen esta estructura y que necesitan que se estire para acá. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar con esta estructura? El puente cruzado se tuerce y la proteína se termina estirando hacia la derecha. Y cuando termina de ejercer presión, vuelve a quedar rectito. A las proteínas globulares también se les llama esferoproteínas. Son solubles en agua, pueden permanecer en medio acuoso sin problema. Son más frágiles porque tienen estructuras que están básicamente sostenidas por enlaces no covalentes, enlaces bastante débiles. Y generalmente son catalizadores o enzimas. También tienen roles de transportar sustancias, como lo es la hemoglobina, que transporta también oxígeno. Por ejemplo, la hemoglobina, ¿no es cierto?, transporta el oxígeno desde los pulmones hasta los tejidos y músculos, donde se lo cede a la mioglobina. La hemoglobina, ya dijimos que tiene 4 subunidades o protómeros, ya que lo vamos a ver en la estructura, no sé si ya vimos la estructura cuaternaria. Esta es subunidad o protómero. Cada vez que una proteína tiene subunidades o protómeros, puede tener estructura cuaternaria. ¿Ya? Si no tiene subunidades o protómeros, no puede tener estructura cuaternaria. Entonces, tiene 4 subunidades o protómeros y tiene acá el grupo M, que es el que le permite entonces fijar el oxígeno. Aquí tenemos otra proteína globular, que es la mioglobina. En este caso, no describe una esfera propiamente tal, pero sí es una estructura plegada sobre sí misma, por eso es esferoproteína o globular. Se encarga esta de almacenar el oxígeno en las fibras musculares, lo recibe desde la hemoglobina, y lo que son las proteínas son los compuestos orgánicos más abundantes, ya que constituyen aproximadamente 50% del peso de la materia viva, aunque esto varía, ¿no es cierto? Las unidades básicas o monómeros, en este caso, son los aminoácidos. Un aminoácido va a tener un carbono. Recordemos que el carbono puede establecer 4 enlaces simples, ¿ya? Entonces, en un enlace simple se va a enlazar con el grupo amino, en otro con el grupo carboxilo, y va a tener una cadena lateral o grupo R. Tanto el grupo amino, el carboxilo, el hidrógeno y el carbono son iguales en todos los aminoácidos. Lo único que los hace diferente es el grupo R o cadena lateral. Solo el R los hace diferentes, ¿ya? Entonces, el carbono, cuando uno lo mira a nivel ya estructural, forma un tetraedro en donde el carbono queda al centro y pasa a llamarse carbono alfa.
o quiral. Alfa es como lo más usado, ¿ya? Carbono alfa. Y los 4 elementos ocupan los vértices, ¿ya? El carboxilo, el amino, el R y el hidrógeno. Se puede dibujar de diferentes formas. Como el carbono alfa es asimétrico, puede tener 2 configuraciones. Una configuración es la L por levógiro por izquierda y la otra es la D por dextrógiro derecha. Cuando el grupo amino se dispone a la izquierda, se habla de un L-aminoácido. En este ejemplo es la L-alanina. Reconozcamos, este es el carbono alfa, este es el carboxilo, este es el amino y este es el R. Entonces, cuando el grupo amino está a la izquierda del carbono alfa, es un L-aminoácido. Mientras que cuando el carbono, o sea, el grupo amino está a la derecha del carbono alfa, es un D-aminoácido. Nuevamente, aquí está el carboxilo, ¿no es cierto? Aquí está el amino y este que está aquí es el R. Esto es importante porque vamos a ver que no todos los, o sea, prácticamente no hay D-aminoácidos salvo en unas paredes bacterianas. El carbono alfa es asimétrico excepto en el aminoácido glicina, porque el aminoácido glicina es así, aquí está el carboxilo, aquí está el amino, aquí está el hidrógeno que tiene arriba y el grupo R es también un hidrógeno, por eso que no tiene asimetría, ¿ya? Este es el R de la glicina. Ya. Oh, no me di cuenta que está dibujado súper lindo aquí. Este es el R de la glicina. Cada aminoácido entonces va a presentar unas formas que se llaman enantiómero T o L. En todas las proteínas encontramos solo L-aminoácidos, pero hay excepciones. De aminoácidos hay en algunas paredes celulares de algunas bacterias y hongos, ¿ya? Esas son las excepciones, pero casi todos son L-aminoácidos y son anfóteros. ¿Recuerdan lo que era ser anfótero? ¿Alguien se acuerda de eso? ¿O no han tenido química todavía, chicos? ¿Recuerdan lo que es ser anfótero? Lo que actúa como ácido y base. Muy bien. Entonces, va a tener grupos ácidos y grupos básicos. Los grupos, cuando tiene ambos tipos de comportamiento, se dice que es anfótero o anfolito. ¿Qué le da el comportamiento ácido al aminoácido? ¿Qué le dará el comportamiento ácido? El grupo carboxilo. Entonces, el grupo carboxilo puede desprotonarse y transformarse en el ion carboxilato. Y esto se va a comportar como ácido en un medio básico. ¿Ya? En un medio básico se comportan siempre como ácidos. Mientras que el comportamiento básico va a estar dado por el grupo amino, que es capaz de protonarse y se transforma en el ion amonio. Y esto va a ocurrir en medios que sean ácidos. Todo lo contrario. Cuando está en medio base, se comporta como ácido. Cuando está en medio ácido, se comporta como base. Ya. Si en el eje X tenemos el pH y en el eje Y tenemos la concentración de especies, cada una de estas es una especie, ¿ya? O forma del aminoácido, especie o forma del aminoácido. ¿Qué va a pasar en medio ácido?
de 0 a 2, que es bastante ácido, ¿no es cierto? ¿Qué va a pasar? Se supone que el aminoácido se tiene que comportar como base, porque está en un medio ácido, ¿no es cierto? Medio ácido. Por lo tanto, va a estar el carboxilo con su hidrógeno tranquilamente y el grupo amino va a estar cargado positivamente. ¿Ya? Entonces, la carga neta de este aminoácido es más 1. Si seguimos aumentando el pH, vamos a llegar a una forma en la que va a estar protonado el amino y desprotonado el carboxilo, ¿ya? Porque a medida que vamos aumentando el pH, o sea, lo vamos poniendo más básico, el carboxilo empieza a comportarse como base, o sea, como ácido. Entonces se va a desprotonar, pierde un protón. Y el amino permanece con su carga positiva. Entonces, aquí hay una carga positiva y aquí hay una carga negativa. Se contrarrestan y la carga neta es 0. Cuando el aminoácido está con carga neta 0 y está tanto protonado el amino como desprotonado el carboxilo, se llama suiterión. Suiterión. A esa forma del aminoácido, ¿ya? Protonado el amino y desprotonado el carboxilo. Y esta forma suiteriónica en la mayoría de los aminoácidos la encontramos a pH neutro o cercanos al neutro. Ya hay todo un rango para poder encontrar el suiterión. Luego, si seguimos avanzando, o sea, seguimos teniendo más pH, un pH mayor, más básico, vamos a desprotonar el amino, ¿ya? Porque el amino va a dejar de estar en un medio adecuado para estar protonado. Pierde el protón el amino, ¿ya? Lo pierde. Y como tenemos al carboxilo que ya había perdido su protón, esto tiene carga -1. El aminoácido tiene carga -1. ¿Ya? Esto es sin considerar los Rs. Estamos viendo cómo se comporta cualquier aminoácido sin considerar los Rs. ¿Se entiende o no se entiende? ¿Cómo vamos? Esto ya lo habían visto, ¿no es cierto? ¿O no? Necesito que me cuenten, chicos. ¿Puede repetir lo último? Sin ningún problema. ¿Pero ustedes lo habían visto esto? La verdad no recuerdo. Ya, ¿alguien se acuerda si lo han visto? Yo no tengo ningún problema en detenerme un poquito más. Como les decía, necesito que ustedes me nunca lo orienten. vimos. Ya, necesito que ustedes me orienten para no ser repetida y aburrirlo. Ya, cuando ustedes tienen una solución de aminoácidos, tienen distintas formas, ¿ya? O sea, van a encontrar la forma en donde va a estar con carga +1, el suiterión y el -1. A pH ácido, ¿quién va a estar en mayor cantidad? El aminoácido comportándose como base. Cuando se comporta como base, se nos va a protonar el grupo amino. Y no hay quien lo contrarreste, por lo tanto, el aminoácido queda con carga +1. Si seguimos avanzando en el pH, se va a desprotonar, porque se empieza a comportar como ácido, el grupo carboxilo.
mientras que el amino permanece todavía como NH3. Como se contrarrestan estas dos cargas, tiene carga cero y este se llama suiteriona, esta forma, en donde el amino está con carga positiva y el carboxilo con carga negativa. Entonces, a pH cercano a 7, que es el pH fisiológico, la forma que prevalece es el suiterión, ¿ya? Esa es la forma que prevalece. Puede haber un poquito de este y otro poquito de este, ¿ya? Porque en la naturaleza nunca es así como 100% una cosa. Y después, si sigue aumentando el pH, se nos va a comportar como ácido y, o sea, se va a seguir desprotonando el aminoácido. Ya se desprotonó el carboxilo y ahora lo único que nos queda para desprotonar es este, el NH3. Se nos desprotona y nos queda entonces sin carga aquí y con carga negativa acá, entonces el aminoácido tiene carga -1. ¿Ya? Fíjense, en el medio ácido se comporta como base, en el medio básico se comporta como ácido, ¿ya? Y va variando la carga de acuerdo a eso. ¿Dudas sobre esto, chicos? ¿Alguna pregunta? ¿Nada? No, profe, ahora sí quedó claro. Súper. Ya. Los aminoácidos cuando están cercanos pueden interactuar entre sí. O sea, para ayudar a mantener esta estructura globular, tiene que haber interacciones entre el aminoácido que está aquí y el que está acá, y el que está aquí y el que está acá, etc. ¿Ya? Una de esas interacciones es la hidrofóbica. ¿Ya? ¿Recuerdan este aminoácido? Este aminoácido tiene carbono, 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 hidrógeno, aquí igual, carbono, hidrógeno, etcétera, etcétera. ¿Y qué pasaba cuando tenía mucho carbono, hidrógeno? ¿Qué pasaba cuando tenía mucho carbono, hidrógeno? Era hidrofóbica. ¿Ya? Entonces, si ustedes acercan un aminoácido hidrofóbico a otro hidrofóbico, ellos tienden a empaquetarse, así como las cadenas de ácidos grasos. ¿Por qué? Porque los dos son afines, o sea, los dos detestan el agua. Por lo tanto, tienden a empaquetarse, tienden a permanecer juntos. ¿Y ustedes saben por qué hacen eso? Si yo tengo este aminoácido acá, el 1 y el 2, que son hidrofóbicos, estos dos aminoácidos tienden a permanecer juntitos, ¿ya? Muy juntitos, porque en caso de ser expuestos al agua, ¿se acuerdan que lo vimos cuando vimos agua? Solo van a tener esta parte para exponer al agua, pero esta parte de aquí donde están los dos juntos no se va a exponer al agua. O sea, dicho de otra forma, quedaría expuesto al agua esto, pero toda esta zona de aquí al medio donde están juntos no habría exposición al agua. Es una forma de prevenir, pero se juntan por afinidad, ¿ya? Yo odio el agua, yo también la odio, seamos amigos, entonces se juntan, ¿ya? A eso se le llama interacción hidrofóbica. Y es una de las principales para ayudar a mantener la estructura terciaria. Porque ustedes ponen una proteína, tienen aquí una proteína, y la ponen en el medio acuoso. La proteína inmediatamente, los hidrofóbicos que están por aquí, por acá, en diferentes partes, se van hacia el medio. Aquí se empaquetan.
y los demás van poniéndose alrededor, ¿ya? Entonces eso ayuda mucho a que tome la forma esférica y que se mantenga. Otra interacción que ayuda a mantener la estructura secundaria y terciaria, en este caso también se da en la secundaria, ¿ya? El puente de hidrógeno lo vamos a observar, en la secundaria y en la terciaria. La interacción hidrofóbica la vamos a observar solamente en la terciaria. Si yo tengo un OH, recordemos la materia de agua, ¿qué tipo de enlace es este que está aquí entre el oxígeno y el hidrógeno? ¿Cómo se llama ese enlace? ¿No se acuerdan, chicos? Imagínense el oxígeno. Covalente. ¿Ya? ¿De qué tipo? Ponle el apellido. Puente de hidrógeno. No, covalente polar. Porque va a generar un polo negativo, que es un delta, y un polo positivo, que es un delta positivo sobre el hidrógeno. ¿Se acuerdan que los electrones en el enlace covalente polar están desplazados hacia el átomo más grande? Por lo tanto, se genera una carga parcial o pedacito de carga negativa sobre el hidrógeno porque tiene los electrones más cerca y un delta o carga parcial positiva sobre el hidrógeno porque tiene los electrones más lejos. ¿Ya? Díganme si se acordaron. Entonces, aquí este oxígeno no tiene delta porque está con carbono, pero igual es capaz, como es electronegativo, de atraer a esta carga parcial y formar, este sí, es un puente de hidrógeno. ¿Qué pasa con el NH? Dijimos que el OH, ¿se acuerdan? Que el OH, que el NH, que el SH podían formar enlaces covalentes polares. Me parece que el FH también. Entonces, aquí también tenemos un enlace covalente polar. Y quiere decir que aquí hay un delta y aquí también hay un delta. Y con ese delta es capaz de atraer al oxígeno, que también tiene un delta porque es un OH, ¿se fijan? Y establecer otro puente de hidrógeno. ¿Dudas? ¿Se fijan que estamos aplicando todo lo que hemos visto? También hablamos de este aminoácido que se llama cisteína. Reconozcamos la parte de la cisteína. Aquí tenemos el grupo amino, ¿no es cierto? Aquí tenemos el grupo carboxilo y todo esto que está aquí es mi grupo R. ¿Ya? Es mi grupo R. Entonces, lo mismo ocurre con esta otra cisteína. Y si yo pongo una cisteína cercana a otra cisteína y le doy las condiciones adecuadas para que se desprotone el grupo sulfidrilo, SH sulfidrilo, se va a formar este enlace entre los dos azufres que se llama puente disulfuro, que también va a ayudar a mantener la estructura. Porque imagínense que ustedes tienen una proteína y aquí hay una cisteína y aquí hay otra cisteína, se forma un enlace puente disulfuro que va a permitir estabilizar una cadena en forma globular. Este se puede encontrar en la terciaria principalmente y hay una proteína que lo tiene en su estructura primaria que es la insulina. Pero para términos generales es la terciaria.
Los aminoácidos pueden ser o abreviados con una letra o con 3 letras. Obviamente que uno prefiere las 3 letras, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque te acerca más al nombre. Por ejemplo, lisina, metionina, etc. Perdón. Y los aminoácidos se agrupan de acuerdo a las propiedades de su R. ¿Por qué? Porque el R es lo que hace la diferencia entre uno y otro aminoácido. ¿Ya? Ya. Vamos a tener dos grandes grupos. Los apolares, que les disgusta el agua, ¿no es cierto? Son hidrofóbicos. Y los polares, que sí les gusta el agua. ¿Sí? Esos serían los dos grandes grupos. 1, 2. Y dentro de los polares podemos tener polares neutros sin carga a pH neutro. Polares ácidos que a pH neutro van a tener una carga negativa en el grupo carboxilo. Y los polares básicos, que van a tener carga positiva por el grupo amino en el pH neutro. ¿Se entiende, chicos? Lo vamos a ir viendo ahora, paso por paso. Aquí tenemos los apolares, ¿ya? Apolares o hidrofóbicos. Veamos la valina, ¿ya? Ya, reconozcamos los grupos de la valina. ¿Qué grupo sería este? Chicos, ¿qué grupo sería este? Puro grupo. ¿Amino? Muy bien, amino. ¿Y este que está acá? ¿Un ácido carboxílico? Muy bien, carboxilo. Por lo tanto, esto que está aquí es mi R de la valina. ¿Qué contiene? Carbono, hidrógeno, carbono, hidrógeno, carbono, hidrógeno, por lo tanto es hidrofóbico. La fenilalanina, aquí tiene carbono, hidrógeno, carbono, hidrógeno, carbono, hidrógeno, etcétera, etcétera, etcétera. Este es el grupo carboxilo, este es el grupo amino, y este que está aquí, que es el anillo bencénico, es el R, y es también hidrofóbico. ¿Se fijan que el R es el que le va dando la característica? Miren aquí la metionina. Miren, todo esto es el R, carbono, hidrógeno. Miren acá la isoleucina. Todo esto es el R, hidrofóbico, etcétera, etcétera. ¿Ya? Están marcados los grupos R. ¿Alguna duda? ¿Entendieron por qué son hidrofóbicos estos aminoácidos? ¿Alguna duda? Ninguna. Vamos bien. Ahora, el segundo tipo son los polares no ionizables. No ionizables. ¿Qué quiere decir esto? Que no se van a cargar ni positivo, espérense un poquito que el positivo se me fue para el lado, ni positivo ni negativo, ¿ya? No se cargan. Entonces, ¿por qué podrían ser polares si no se cargan? Porque ¿se acuerdan que cuando vimos agua, el agua podía establecer puentes de hidrógeno con las estructuras que eran polares?
y con las estructuras que tenían carga formaba capas de solvatación, ¿no es cierto? Pero interactuaba con ellas. Entonces, la única opción si no tiene carga es que tenga grupos polares. Busquémoslo. Ese es el aminoácido más sencillo que existe, que es la glicina. Y tiene un hidrógeno como grupo polar, como grupo R, perdón. Y por lo tanto es polar. Pero no hay por dónde perderse. En la serina tenemos, si bien es cierto, aquí tenemos carbono, aquí está la polaridad. ¿Se fijan? Tiene un OH. Y ese OH es un enlace covalente polar que me va a dejar un delta negativo, un delta positivo, y voy a poder formar enlaces puente de hidrógeno con el agua. Lo mismo ocurre en este R que está aquí. ¿Se fijan? Lo mismo ocurre acá. El SH también me va a generar un delta negativo y me va a generar un delta positivo. ¿Por qué? Porque es un enlace covalente polar entre el azufre y el hidrógeno. Después tenemos el OH y después fíjense en estos. Tienen nitrógeno y el NH también me forma enlace covalente polar. Por lo tanto, aquí hay un delta negativo y aquí hay deltas positivos. Delta negativo, deltas positivos, y pueden formar puentes de hidrógeno con el agua. Lo mismo aquí, ¿no es cierto? Puentes de hidrógeno, etc. Y por último, vamos a tener los polares que se ionizan, o sea, que se cargan, ¿ya? Vamos a tener los ácidos que se cargan negativamente y los básicos que se cargan positivamente, ¿ya? El primero que vamos a ver es el ácido aspartico. Si ustedes se fijan, tiene un grupo carboxilo como R, ¿ya? Y se puede desprotonar. Y al desprotonar va a quedar como el ion carboxilato con carga negativa. Y por lo tanto, eso va a hacer que pueda establecer interacciones con el agua. Miren este. Si bien es cierto, tiene harto carbono-hidrógeno, se fijan ahí carbono-hidrógeno, etc. Tiene este grupo NH, permiso, pero voy a tomar agüita. Y este grupo NH puede cargarse positivamente y transformarse en NH3+. Y esa carga le permite interactuar con el agua. Acá en el ácido glutámico también vemos que tiene un carboxilo que puede convertirse en el ion carboxilato. La arginina tiene amino que puede convertirse en el ion amonio. Y lo mismo pasa con la lisina, que también puede cargar este grupo de aquí y llevarlo hasta NH3+. Con lo cual adquiere polaridad, o sea, adquiere la capacidad de interactuar con el agua. ¿Cómo estamos hasta aquí? ¿Alguna duda? Vemos esto y tomamos un recreo, ¿ya? Los aminoácidos esenciales, igual que en el caso de los ácidos grasos esenciales, son aquellos que el organismo no puede sintetizar. Por lo tanto, los tenemos que ingerir en la dieta, ¿ya? Por eso son esenciales. Para la especie humana, hay 9 aminoácidos que son esenciales, que están nombrados ahí, no tienen que saberlo, es para que ustedes tengan esa información. Y se le añade la histidina en la infancia, pero después que ya crece, el adulto no necesita histidina como esencial.
Vamos a tomarnos un descanso.